Me complace saludarlos a todos y todas. En esta entrega vamos a hablar de los sujetos y objetos del derecho. Y vamos a adentrarnos entonces a esta noción clásica del sujeto, limitada a esa visión binaria que trae el Código Civil de la persona jurídica y de las personas físicas. Antes de iniciar, lo que debemos precisar es que todo derecho subjetivo va a requerir la existencia de un sujeto y de un objeto. El sujeto vamos a entenderlo en la concepción clásica como toda aquella persona natural o jurídica titular de derechos y obtener de ellos las ventajas que puedan suministrarle. Mientras que el objeto, en cambio, va a representar todo aquello sobre lo cual normalmente se ejerce el derecho y que integra su contenido. Vamos entonces a adentrarnos al tema de la noción clásica del sujeto de derecho. Se dejó reseñado que en la concepción clásica una condición esencial para poder ser titular de derechos, sujeto de derechos, es tener la capacidad de querer, y esa capacidad solo se atribuye o predica de los sujetos de voluntad, es decir, de los seres humanos y de ciertas organizaciones que son los que tienen personalidad jurídica porque se les reconoce u otorga el orden jurídico. Los primeros, es decir, las personas físicas y por su conformación antropológica, pueden tomar decisiones y desarrollar su voluntad, a diferencia de las organizaciones que establecen órganos de actuación y tienen una capacidad de querer con fines unitarios y colectivos. Todo esto nos lleva entonces a entender que la concepción tradicional de los sujetos de derecho, en esta concepción, solo tiene la capacidad para ser sujeto de las normas, tanto activas como pasivas, las personas jurídicas en su dimensión de persona moral o persona que está compuesta de la persona jurídica que está compuesta por personas naturales y la concepción de la persona física o la persona natural. Y en esta última, porque esto es lo que le va a permitir entonces predicar de la noción clásica de sujetos la concepción de voluntad y de expresión del querer. Así que en sentido jurídico, la palabra persona no indica un ente o un ser, ni mucho menos la realidad antropológica del ser humano. Es simplemente una construcción jurídica, un concepto que para algunos es un concepto abstracto, que sirve para indicar que a determinados seres se les atribuye capacidad para ser titulares o sujetos de derechos subjetivos. El término persona no puede concebirse sino como la realización de un orden jurídico determinado. Y por ello no podemos olvidarnos que esta noción de sujeto de derecho o de persona es una categoría jurídica. Y haciendo entonces estas precisiones, así podemos entender cómo, por ejemplo, el derecho subjetivo de propiedad, que es un derecho que identifica cosas corporales o incorporales que pueden ser susceptibles de apropiación económica y de valoración, sirven como en ejemplo para hacer un sustrato material de lo que ocurre frente a esta categoría de sujeto, que sirve para imputarle a esta persona tanto derechos y deberes jurídicos. Es verdad que en los actuales ordenamientos jurídicos, incluido el ordenamiento jurídico colombiano, se atribuye capacidad para ser sujeto de derechos subjetivos
a todos los seres humanos, pero también se le concibe dicha capacidad a otros seres que no son humanos, inicialmente a las personas jurídicas únicamente, pero este abanico de sujetos de derecho subjetivo se ha venido ampliando. Entre otras cosas porque el orden jurídico capacita para ser persona a todos aquellos seres en quienes se encuentre la suficiente potencialidad para gobernar sus bienes y ponderarlos, hacerlos valer frente a los demás. Y es por eso que en la concepción contemporánea de los sujetos de derecho subjetivo, pasamos de la visión binaria de persona natural y persona jurídica a una visión en donde podemos incluir a los patrimonios autónomos, a las comunidades indígenas y también a la naturaleza como sujeto de especial protección y sujeto de derecho. Así que esta enumeración no se vuelve taxativa como en algún momento se creyó cuando analizábamos inicialmente el Código Civil, sino que es una enumeración más bien meramente enunciativa, porque todas las nuevas concepciones ideológicas o filosóficas hacen que se profieran cada vez leyes que les permitan connotaciones de sujetos de derechos subjetivos a una pluralidad de personas que desde luego tengan esta especial categoría y puedan ser catalogados como sujetos de derecho subjetivo. Entonces, haciendo estas aclaraciones, que es importante, hablemos en un primer momento de la persona física o de los seres humanos como sujeto de derecho subjetivo. Vamos a empezar a hablar de ellos porque la personalidad atribuida a los seres humanos nos permite plantearnos varios interrogantes que vamos a ir absolviendo a lo largo de esta conversación. Primero, ¿cuándo principia la personalidad física? ¿Cuándo termina? ¿Qué atributos de la personalidad son referidos a los seres humanos? ¿Y qué atributos en relación con todo lo que se conoce el Estado civil, así como los llamados derechos personalísimos o los derechos humanos de la personalidad? Entonces, iniciemos con el nacimiento de las personas físicas. La existencia biológica del ser humano, hay que dejarlo claro, comienza con la concepción. Y jurídicamente la concepción se considera a partir de que el óvulo y el espermatozoide se unen, crean el llamado cigoto y a partir de allí se genera la concepción. Pero la personalidad solo se otorga a los seres humanos que nazcan vivos. Eso conforme a la lectura que nosotros podemos hacer del artículo 90 del Código Civil. La mayor parte de los ordenamientos jurídicos actuales, incluido el ordenamiento jurídico colombiano, han adoptado esta regla general, es decir, que la personalidad jurídica tan solo se le otorga a los seres humanos que nazcan vivos y solo de una manera excepcional. En algunos ordenamientos se establece la personalidad desde la concepción, pero eso no es lo que ocurre en Colombia. Así que es necesario precisar las condiciones de nacimiento del ser humano, ya que únicamente los nacidos vivos gozan de personalidad jurídica. Recuerden que para el Código Civil el nacimiento se verifica cuando el ser humano se ha separado completamente de su madre y cuando éste sobrevive tan siquiera un instante. No interesa distinguir cómo se realiza la separación del ser humano del vientre materno.
Pues este puede ser expulsado a través del parto espontáneo, pero también puede hacerse a través de una operación como la cesárea, o cuando es expulsado prematuramente con alguna ayuda de intervención quirúrgica, o puede ser también una expulsión espontánea. Lo importante es que se considere vivo para que tenga los efectos de la personalidad jurídica. También se discute en la doctrina si la simple expulsión del ser humano es suficiente para considerarlo nacido, o si se requiere el rompimiento del cordón umbilical que une el feto al vientre materno. Para un importante sector de la doctrina, no se requiere que el cordón umbilical haya sido roto. ¿Por qué? Pues porque consideran esencialmente que los síntomas reveladores de la vida independientemente de la madre son otros y no necesariamente requieren que el cordón umbilical haya sido roto. Para otros doctrinantes, en cambio, el nacimiento solo se verifica cuando el cordón umbilical ha sido roto. ¿Por qué? Pues porque la ley exige una separación completa. Recuerden el artículo 90 del Código Civil. Y esa separación completa del vientre materno y esta separación completa no existe antes del rompimiento del mencionado cordón umbilical. Además, hay que tener en cuenta que el ser humano debe haber nacido vivo, debe haber vivido una vez realizada la separación completa del vientre materno. Y la pregunta es, bueno, y haber nacido vivo luego de esa separación, ¿cuánto tiempo requiere? Y el artículo 90 nos dice que por lo menos haya sobrevivido un momento siquiera. Esto nos lleva a la conclusión que no se requiera que pueda o que siga el ser humano continuando con su vida o que siga viviendo. Y aquí también se consagró la tesis de la vitalidad y no de la viabilidad. No importa cuánto tiempo, lo importante es que haya sobrevivido tan siquiera un instante y eso lo habilita para tener personalidad jurídica a ese ser humano. Así que resulta un tanto difícil comprobar si el ser humano vivió un momento siquiera una vez realizada la separación completa del vientre materno. Aquí una doctrina firmemente establecida en Colombia enseña que realizando el nacimiento se presume la vida, pues por lo general los seres humanos nacen vivos y no muertos. Esa es una presunción. En este sentido, si no se determina si nació vivo o muerto, en algún momento se llegó a plantear que se presumiese que ha nacido vivo y que después murió. Sin embargo, en la actualidad se utiliza la llamada prueba de dosimasia respiratoria o dosimasia pulmonar. Es decir, lo que se trata de verificar es el comienzo de la actividad respiratoria en el ser vivo. Es una prueba que se realiza en los pulmones. Consiste en determinar si el aire alcanzó a entrar en los pulmones, es decir, si la criatura respiró. Y esta prueba lo que nos indica es que si los pulmones flotan en el agua, sumergidos en el agua, quiere decir que el ser humano ha sobrevivido tan siquiera un instante. Contrario sensu, si los pulmones permanecen en el fondo, quiere decir que nunca respiró, nunca inició esa actividad respiratoria, lo que nos hace presumir que no sobrevivió tan siquiera un instante. Finalmente, se exige que el nacido con vida sea un ser humano, requisito hasta cierto punto que se puede pensar que es obvio o que es un requisito superfluo.
Pues por definición estamos tratando del nacimiento de seres humanos. Sin embargo, ha existido sobre el particular algunas dificultades. Uno de los primeros tratadistas que presentó esas dificultades fue Savigny. Nos dijo que los seres humanos son los que presentan los signos característicos que tiene la humanidad, apreciables exteriormente. No ha de ser alguna frase romana de monstruo in prodigio. Estos signos característicos de la humanidad han sido interpretados, por lo menos en el derecho argentino, en el sentido de que al nacido no le falten los órganos necesarios de un ser humano. Así el acéfalo o sin cabeza, el acardiano o sin corazón, o los bicéfalos no gozan de personalidad jurídica en el ordenamiento jurídico argentino, pues no se les considera seres humanos que puedan tener vida extrauterina de una forma autónoma. Sin embargo, nuestro Código Civil, hay que recordar, es de tradición chilena. Y Bello, me refiero a Andrés Bello, suprimió expresamente estos requisitos de viabilidad impuestos desde el Código Napoleónico y que luego fueron repetidos en otros ordenamientos jurídicos. Pues Andrés Bello estimó que estas condiciones darían lugar a cavilaciones que no ayudarían. Para Bello, el nacer todo vivo y tener figura humana son condiciones que darían lugar a dudas y cavilaciones. Esos signos característicos de la humanidad o el concepto de viabilidad no es suficiente y no se exige entonces por ello en el ordenamiento jurídico colombiano. Luego de comprobar que este ser humano ha tenido y que ha sobrevivido de esa separación autónomamente y tan siquiera un instante, es allí donde nace la obligación que todo nacimiento debe ser inscrito en el registro civil de nacimiento, donde se anotará la madre que dio a luz, el día y la hora en que tuvo lugar ese nacimiento. Sobre ello profundizaremos más adelante cuando veamos el atributo de la personalidad específico del Estado civil. Ahora vamos a retroceder un poco porque si al ser humano se le otorga personalidad, es decir, se le va a considerar sujeto de derechos solo a partir del nacimiento, nos va a surgir un interrogante y es, ¿cuál es la situación jurídica de los simplemente concebidos o también llamados naciturus? ¿Se les considera un simple objeto? ¿Se les puede llegar a considerar personas? Y ya en algún momento los juristas romanos consideraban el feto como un miembro o porción de las vísceras de la madre, por lo que se negaba que el feto fuera simplemente una cosa. Más bien, se consideraba era un miembro o una porción de la madre. Y en efecto, este naciturus o este concebido gozaba de la protección jurídica que le daba el cuerpo mismo de la madre. Es decir, que así podría sancionarse los hechos ilícitos provenientes de cualquier persona que lesionara o impidiera la gestación normal del concebido. Sin embargo, en ciertos casos se asimilaba el concebido al infante ya nacido, con el fin de otorgarle una personalidad. Estas dos concepciones resultan siendo contradictorias. La primera expresa una realidad de las cosas en su estado presente, y es una realidad, y es que el concebido o el naciturus se encuentra en el vientre de la madre. Y la segunda, pues realmente es una ficción
que no puede darse aplicación sino a cierto número de hechos, y estos hechos deben estar determinados y que en realidad se ocupa de una vida futura de un infante. Entonces el Código Civil acoge estas dos concepciones, la romanística, la primera de las cuales se consagra en el artículo 91, que establece que la ley protege la vida del que está por nacer y el juez en consecuencia tomará a petición de cualquier persona o de oficio las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea por algún modo que llegue a tener algún grado de certeza que peligra. Y la segunda en el artículo 93 del Código Civil, que asimila la criatura que está en el vientre materno al infante nacido con el fin de otorgarle ciertos derechos. La Constitución Política de 1991 consagró la protección de la mujer en estado de embarazo. Esto lo encontramos en el artículo 43 de la Constitución, lo cual implica que si su vida peligra con este estado, el legislador debe permitirle en cierta condición el aborto médico o terapéutico, y asimismo el legislador colombiano de alguna manera, digamos que ha dejado al arbitrio de la Corte Constitucional el tema del aborto médico y terapéutico. Recuerden que es la Corte Constitucional a partir de la sentencia 355, la sentencia C 355 del 2006, en la que estableció 3 casos en los que no se configura delito siempre y cuando la mujer libremente consienta la interrupción del embarazo. Primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer. Esto debe estar certificado por un médico. 2, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Esto también certificado por un médico. Y 3, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta indebidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado que no haya sido concebido, o por incesto. Posteriormente, la misma Corte Constitucional en la sentencia T 585 del año 2010 consideró la interrupción voluntaria del embarazo en los casos previstos de la sentencia C 355 que ya acabamos de ver, y lo concibió como un derecho fundamental protegido por la Constitución de 1991 y en el bloque de constitucionalidad, y además de eso le impone la obligación de respeto y de garantía en cabeza del Estado y de los prestadores y promotores del servicio público de salud. Así que la protección jurídica al concebido se manifiesta en 2 sentidos. Primero, una protección para evitar todo daño que pueda sufrir y como sanción de los daños efectivamente causados. Y es que el artículo 43 de la Constitución ordena que durante el embarazo y después del parto reciba especial asistencia y protección del Estado. Y en segundo lugar, la legislación del trabajo otorga importantes beneficios a la mujer embarazada para que pueda atender convenientemente el sostenimiento del niño concebido. Además de eso, los jueces y funcionarios de policía están obligados a tomar las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido siempre que crean que de algún modo peligra.
Mire, es el artículo 91 del Código Civil. Y por ello podrán ordenar el cambio de la residencia de la mujer embarazada o prohibir que el padre del concebido siga viviendo con la madre, si esto puede ofrecerle peligro a ella. Si en tal forma se protege eficazmente, pues esa es la gran pregunta. Sin embargo, pues así está establecido por lo menos en la ley. Y también en un tercer término podemos decir que la legislación penal se tipifica el aborto como delito. Revisen ustedes el artículo 122 del Código Penal. Sin embargo, aquí habría que hacer una precisión y es que del aborto que habla el artículo 122 del Código Penal es cuando no se trate del llamado denominado aborto médico o el que llamamos la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, en los 3 casos determinados por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 del año 2006. Ahí sí podemos decir si el aborto se causa contra la voluntad de la mujer, allí es donde se puede configurar el delito. Así que en conclusión, no podemos desconocer que las nuevas leyes sobre la interrupción del embarazo en el mundo en estos últimos años se han destacado sin discusión alguna, tendiendo a este carácter universal sobre un problema que aqueja a todos los ordenamientos jurídicos del mundo y es este tema del aborto, de la interrupción del embarazo. Un gran número de legislaciones en el mundo han suprimido el delito del aborto. Y sobre todo cuando se realiza antes de las 2 semanas siguientes a la concepción. Y esto por algunas razones. Primero, pues porque se sostiene, digamos, esta ha sido la fundamentación sobre todo para que el gran número de legislaciones del mundo hayan suprimido el delito del aborto. Primero, pues que la mujer debe tener libertad para hacer y para abstenerse de ser. Y sobre todo en materia de la maternidad, pues es que una relación o una responsabilidad frente a la maternidad, pues tiene que ser una responsabilidad que se haya asumido voluntariamente, no que se haya impuesto, no que la madre se vea o que la mujer mejor sea obligada a ser madre. Pues esto iría contra todos los derechos fundamentales de la personalidad. En conclusión, la maternidad debe ser libre. Y además las autoridades de todos los países se encuentran en una imposibilidad y es que se vuelven impotentes para sancionar los abortos clandestinos. Y esto representa graves peligros, no solamente para la madre, sino también para la criatura, en razón a que esos abortos clandestinos se practican muchas veces por personas carentes de los conocimientos suficientes para llevar a cabo y dos, pues se llevan a cabo en unos lugares que no cumplen con todos los requisitos de asepsia que se requiere para un aborto. Además, también dentro de los actuales movimientos de liberación femenina constituye un postulado básico la conquista del derecho de la interrupción del embarazo cuando se ha llegado en determinadas condiciones. Y es que, como les decía anteriormente, la maternidad debe ser una decisión libre y no debe ser impuesta. Sin embargo, el estado actual de las cosas en Colombia es que está regulado a través del pronunciamiento de la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-355 del 2006. Y como ya lo hemos referido, estableció que en ciertos casos el aborto no es delito. Sin embargo,
pues todavía nuestro legislador no ha hecho uso de su facultad de ser el órgano competente para emitir las leyes y no se han dado los debates suficientes para discutir realmente una ley que le sirva y que sea garantía de los derechos de la mujer. El artículo 93 de nuestro Código Civil va a representar una franca excepción a la regla que establece que la personalidad solo comienza con el nacimiento, es decir, con la separación del ser humano de su madre y que éste sobreviva tan siquiera un instante. Y es a partir de una figura que son los llamados hijos póstumos. Estos hijos póstumos son aquellos cuyo padre muere estando simplemente concebidos y tienen derecho a recibir la porción hereditaria que les correspondería si hubiesen nacido antes de la muerte de su padre. La ley llama a heredar al hijo póstumo bajo la condición de que nazca con vida. Si no alcanza el concebido a ser persona, es decir, no nace con vida, se reputará no haber existido jamás como persona. Si alcanza a nacer con vida, entrará el recién nacido en el goce de los derechos como si hubiese existido al tiempo en que se difirieron esos derechos, o sea, el día de la muerte de su padre. Este hijo póstumo hereda directamente a su padre o lo representa. En la primera hipótesis se da en este caso. Piensen ustedes que muere el padre, deja un hijo nacido y no concebido. Así los bienes del padre se dividen en dos porciones, una que recoge el nacido y otra que le correspondería al concebido, siempre y cuando este concebido nace con vida. Si no nace con vida, todos los bienes los recogerá el otro hijo. La segunda hipótesis que se puede dar es en el caso de la representación y puede darse en la sucesión de los hermanos, como cuando un hermano es el único heredero y muere antes del causante o del llamado de cuyus, pero deja un hijo nacido y otro concebido. En este caso, la ley permite, artículo 1043 del Código Civil, que los hijos representen a sus padres. Ahora bien, el concebido puede representar a su padre en caso de nacer con vida. Si nace muerto, solo el hijo no póstumo ejercerá todos los derechos por representación. Así que el artículo 93 se aplica igualmente en relación con los derechos que se deja a las personas futuras. Fíjense en usted en el artículo 1019 del Código Civil, que autoriza las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan. Lo cual indica que por testamento puede hacerse una asignación a los hijos simplemente concebidos. Aquí habría que hacer alguna precisión y es que es necesario distinguir entre las asignaciones dejadas directamente al concebido y las asignaciones dejadas a una persona futura, sin tener en cuenta si esta o no está concebida. En el primer caso, es decir, la asignación dejada directamente al concebido, se aplicará el artículo 93. No es así en el segundo caso. En esta forma, el legado dejado al concebido va a tener la eficacia si éste nace con vida, más queda sin efecto si éste nace muerto. Algo importante de relevar es que la ley 1306 del año 2009 reguló el tema de la curaduría para la administración de estos derechos del que está por nacer o del nasciturus o hijo póstumo y estableció administradores de bienes para los ausentes y para la herencia yacente,
Veas el artículo 114 de la Ley 1306 del 2009. Además, reguló la administración de los derechos eventuales de quien está por nacer, que tenga su fuente en un negocio jurídico entre vivos o por voluntad testamentaria de asignaciones que no hagan parte de la legítima, con la condición de que no los administre la madre. Eso se encuentra en el artículo 59 de la mencionada Ley 1306 del año 2009. En estos casos, debe el juez nombrar un administrador adjunto. Esta administración excepcionalmente solamente se entiende si se acepta la existencia de una regla general para la administración de bienes del menor y consiste en que a falta del padre le corresponde únicamente a la madre administrar los bienes del hijo. Y esta tesis, que representa una dificultad teórica, cuál es la no titularidad del dominio sobre los bienes por el nasciturus, ya que sus derechos están condicionados a que nazca vivo. Así que técnicamente se supera la falencia siempre y cuando el niño nazca con vida. Y allí hay un efecto retroactivo de la condición, porque si se nace muerto, la situación es distinta, porque los derechos se radicarán en el patrimonio de los herederos del padre fallecido y debe entenderse que la madre actuó como agente oficiosa y su gestión no regularía y estaría conforme a lo dispuesto en el artículo 2304 y siguientes del Código Civil. Así que, muchachos, todo derecho supone un sujeto y así los derechos del concebido se consideran unos derechos condicionales a que nazca con vida y a que pueda efectivizarlos. Entonces, por esta entrega vamos a dejar hasta acá. Espero que la explicación haya sido lo suficientemente clara y nos veremos en otra oportunidad.